Bien, chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la organización, en este caso social, ¿no? Cómo era la sociedad en el Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? Vamos a poder ver acá, ¿no? La jerarquía, ¿no? Que se veía en el Imperio Tahuantinsuyo en la época incaica, ¿no? Sabemos muy bien que la cabeza, el ser supremo, el gobernante máximo de esta cultura, Inca. era el Zapa Inca, ¿verdad? También conocido como el Inca, ¿no? Y vamos a ver aquí quiénes venían detrás de él, ¿no? Vamos a iniciar, ¿no? A ver, chicos, el Tahuantinsuyo era una sociedad que se organizaba en clases, ¿sí? Clases bien diferenciadas. El imperio incaico era un imperio clasista. ¿Qué quería decir eso? Que se veía mucho las clases, ¿no? La clase social era muy importante para ellos y ellos más se regían por la sangre, ¿no? Vamos a ver acá en nuestra pirámide social del imperio incaico, ¿no? Vamos a ver que en la cabeza va el Zapa Inca, como por ahí lo mencionaron, o también llamado el Inca, ¿no? Que era el máximo gobernante del imperio. Luego, debajo de él, no había en la pirámide social no había más ser supremo que él. Luego vamos a poder observar, ¿sí? A la Colla. ¿Quién era la Colla? La Colla, chicos, era la esposa del Inca, ¿no? También llamada Zipacoya, ¿de acuerdo? Llevaba dos nombres, ¿no? Dos, dos sobrenombres que tenía la esposa del Inca. Era también considerada de la realeza, ¿no? El Inca, la Colla, eran considerados de la realeza. Y el Auqui, ¿no? Que era el primogénito del Inca, ¿no? Era el primer hijo, ¿no? Del Inca. Dice que iba a recibir todo lo que tenía su padre. Así es, ¿no? Era el heredero, ¿no? El El heredero. heredero, el sucesor. Pregunta, y si tienen, por ejemplo, 3 hijos Ah, y, el, si, y si los demás, había, claro, muy bien, discúlpame que te haya cortado. Claro, si sucedía eso, si el Inca, porque de todas maneras se veía, el Inca no solo tenía un hijo, el Inca tenía varios hijos, tenía mucho más, ¿no? Pero el primer hijo era el considerado mayor. el Auqui, ¿no? El sucesor. Si es que al Inca le pasaba algo, moría, enfermaba o algo parecido, ¿qué iba a pasar? El Auqui, el hijo mayor, el primogénito, ¿no? El primer primogénito lo sucedía, ¿no? Que quiere decir lo reemplazaba, ¿no? Los otros hijos eran considerados también, pero no como el Auqui. El Auqui tenía Miss, una pregunta. Termino ¿El aquí. Zapa Inca murió? Claro, claro, No, hace no, o muchos sea, años atrás. no, Miss, o sea, murió ahí y el Anki se hizo rey. Ah, ya, si es que en algún momento llegó a haber ese relevo de poder. Bueno, cuando se vio eso, no precisamente aquí, no precisamente con esta realeza, sino se vio en otras etapas. ¿Por qué? Porque ahí se veía lo que era la confrontación. Vamos a ir desarrollando el tema, no se preocupen. Sí, y vamos a ver qué pasó con el Inca. Bien, chicos, vamos a ver aquí ahora, ¿no? Bueno, acá tenemos en primera instancia la realeza, ¿no? Al Inca o el Zapa Inca, a la esposa del Inca, que era la Colla o la Zipacoya, y el Auqui, que era el sucesor del Inca. El primer hijo, el primogénito. Ahí hemos mencionado a la realeza. Vamos a hablar sobre la nobleza, ¿no? Bueno, en la nobleza vamos a ver que se ve dos tipos de nobleza, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio o también por mención, así se le llamaba. Ahora, en términos quechua, la nobleza de sangre se les llamaba los panacas, ¿sí? Los panacas estaban integradas por las familias del Inca, ¿sí? Era, por ejemplo, ahí venían los otros hijos y también las hijas, ¿no? Ahora, por ahí de repente si es que el primer primogénito del Inca y del Colla era una mujer, no era considerada, no ¿Por qué no, podía, Miss? por ser mujer, no era Es que tiene mi considerada. mano. Eran las clases sociales justamente
de ese entonces, ¿no? Eran las clases sociales. Si de repente el primer primogénito del Inca y de la Colla nacía mujer, no era considerada. Tenían que esperar al hijo varón, al primer primogénito varón, para que él pueda suceder, ¿no? Al ¿Y si Inca. nacía mujer, Miss, Pobre la hija. mataban o vivía? No, obviamente vivía, ¿no? Perdón, O la acá, trataban como vivía. esclava. No, no, No no, podría ser la hija del Inca, la primera, si fuese mujer, no fuera la gobernante. ¿Por qué? Porque no puede ser la ¿por qué? gobernante. Porque en esas épocas el gobernante tenía que ser hombre, por imagen, por autoridad, por poder, y también porque a los otros pueblos les convenía tener un aliado varón, ¿no? A la mujer en esas épocas se le consideraba como una imagen, como una representación, pero como segundo, mm, como un acompañante, se podría decir, ¿no? Pongámonos en el ejemplo, basémonos en la actualidad. El presidente, hasta ahora no se ha visto una Castillo. presidenta, ¿no? Hasta ahora no se ha visto una mujer que pueda ocupar el puesto presidencial, pero todo presidente varón que hasta ahora ha habido, siempre ha ido representado ¿por quién? Por su esposa, ¿verdad? Todos los presidentes que ha estado en reuniones, en citas, en inauguraciones de eventos, siempre ha ido acompañado de su esposa, siempre. Entonces, eso se ha visto incluso desde hace muchos años atrás. La mujer es considerada como imagen, como una representación, pero más no como poder. No es considerada, ¿no?, un ser que pueda tener las capacidades de gobernar. Y antes era mucho peor, ¿no? Porque por eso es que les digo, en la sociedad del imperio incaico no podía haber máximo gobernante que el inca, ¿de acuerdo? Y luego del inca recién venía la esposa, ¿no? Y tenía que haber un primogénito, un sucesor. ¿Recién venía la hija? No, tenía que ser hombre, ¿no? Las hijas venían recién en la nobleza de sangre. Luciana. Por ejemplo, mira, en el primer intento sale mujer, y en el segundo también, y en el tercero también, y no sale ni un varón. ¿Qué harían ahí? Y el padre se muere, por un ejemplo. Ya, lo que sucedía, que era algo, no era tan, no se ve como ahora, por ejemplo. Por ejemplo, las familias de hoy en día, ¿cuántos hijos suelen tener? 2 o 3. Dos o tres. Dos o tres. Máximo 5. Hoy en día, máximo, estamos hablando de un máximo, 5, y es mucho todavía. En la época incaica, el Inca tenía un alrededor de 15 a 20 hijos. De 15 a 20 hijos. Ojo, estamos hablando del Inca con la Colla, pero el Inca tenía aparte sus concubinas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que tenía más hijos aparte de la nobleza, de la realeza, perdón. Con otra. Otras mujeres. A eso se les llama concubinas. Las concubinas vendrían a ser lo que hoy en día se les llama las amantes, ¿no? Para que me puedan entender. Son las otras parejas del Inca, ¿no? Para decirlo así. ¿Y si las reinas nunca se enteraban de eso, Miss? No, claro que lo sabían, ¿no? Y no les decían nada más. No. ¿Por qué? Porque eso era algo muy normal y muy natural en esa época. La Colla sabía muy bien que el Inca tenía sus concubinas, pero no había una disputa. ¿Por qué? Porque la Colla era la Colla. No había, a ella nadie la iba a suplantar, ¿no? Ni en la foto se podría decir. Se sabía que habían concubinas, pero no pertenecían a la realeza, ¿no? Podían ingresar en la sangre de la nobleza, pero ahí más quienes entran son solamente los hijos. Por eso se dice que en la nobleza de sangre, que eran los panacas, estaba integrado por la familia del Inca, ¿no? Quienes tenían los vínculos sanguíneos, ¿no? Entre ellos estaban el piuí. Los piuí eran los otros hijos varones, pero no era el que era el sucesor,
¿De acuerdo? como digamos que el Inca se casó con la Colla y ahí nomás, y él quería tener más hijos con otra mujer y tuvo y ya, así, ¿no? Sí, se podría decir que sí. Lo vamos a ver más adelante, lo voy a mencionar y ustedes van a poder entender un poquito más. Entonces, ¿a quién más tenemos en la nobleza? Vamos a tener a la ñusta. La ñusta era la hija, la primera hija, ¿no? La primera hija del Inca y de la Colla, ¿no? Era también, como les decía, la mujer siempre era más que todo un ser representativo, y la ñusta también lo era. Era un símbolo de pureza, ¿no? Era la primera hija virgen de la realeza. Y tenemos a la paya vendrían a ser el resto de hijas, ¿no? Que se veía, bueno, el resto de hijas que venían a ser del Inca y de la Colla, ¿no? Ahí tenemos a lo que son la nobleza de sangre, ¿sí? Los que tienen lazos sanguíneos con el Inca. Ahora, cuando hablamos de la nobleza, también vamos a mencionar a la nobleza de privilegio, que quiere decir los que tenían ciertos privilegios con el Inca, que el Inca tenía ciertos privilegios con ellos, ¿no? A ellos se les llamaba los orejones. Los orejones conformaban personas que no tenían lazos sanguíneos con el Inca, pero a criterio del Inca cumplían sus funciones eficientemente, o sea que les servía, en pocas palabras, ¿no? Vamos a ver acá quiénes conformaban en los orejones, los Quipacamayoc, ¿no? Los Quipucamayoc, que eran los que tenían la habilidad de poder leer los quipus, ¿verdad? Yo tengo una preguntita. ¿Sí? Este de aquí, lo que está hablando usted, fue de Perú, ¿no? Sucedió en Perú, ¿no? Claro. ¿Esto fue antes de la libertad o No. después? Estamos hablando mucho antes, ¿no? Estamos hablando de la época incaica, hace muchos años atrás, ¿no? Vamos a ir desarrollando. Recuerden, chicos, cuando el año pasado habíamos hablado bastante de las culturas pre-incas, ¿no? La cultura mochica, Paracas, Chavín, ¿recuerdan? ¿Sí? Con la civilización de esas culturas, llegó este imperio. Lo que estábamos viendo de las culturas son las culturas pre-incas, que quiere decir antes del Inca. Aquí lo que estamos viendo es la cultura, el imperio Tahuantinsuyo, el imperio incaico. Aquí es cuando ya hubo civilización, ya no andaban con con momificaciones, como por ejemplo la cultura Paracas, ¿no? Ya eran más civilizados, ya usaban prendas, ya se manejaban, ya había se veía más el trueque, el cambio, el intercambio de bienes, había más bien lo que era la entrega la entrega de tierras, de pueblos, se reunían más los pueblos. Entonces ahí empezaron, con toda esa civilización, empezaron a formar todo lo que era el Tahuantinsuyo, ¿no? Ahora, esto, como lo estoy diciendo, esto era mucho antes de lo que era la conquista, el virreinato, ¿no? Todavía acá no llegan los españoles. Acá solamente estamos hablando de los incas. Entonces, aquí vamos a ver que la nobleza de privilegio, que son llamados los orejones, estaban los que de alguna manera servían, ¿no? Y eran gente de provecho para el imperio incaico, como los Quipucamayoc, que eran los que leían los quipus. También vamos a hablar sobre los sacerdotes, ¿no? Que eran los encargados de hacer los rituales los rituales, los ritos y todos esos eventos para adorar. Así es, para poder adorar a sus dioses. ¿Mis como Egipto? Claro, Egipto también tiene, Egipto es otra cultura, ¿no? Acá en Perú surgió la cultura incaica. Cuando hablamos de lo que es el continente europeo, el continente asiático, vamos a ver lo que es el imperio egipcio. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos a los amautas. ¿Y quiénes eran los amautas? Los amautas eran los maestros, en pocas palabras. Así se les llamaba a los maestros, a los que enseñaban. A los que les enseñaban al pueblo, les enseñaban a leer los quipus, les enseñaban lo que era la agricultura, les enseñaban lo que era la administración, ¿no? Ellos eran los amautas, los profesores, en pocas palabras, ¿no? Entonces acá estamos viendo
a la nobleza de privilegio, llamados los orejones. Luciana, ¿algo para comentar? Sí, Miss, está escribiéndolo. Pues. Mi pregunta es, por ejemplo, el Inca y la Colla tuvieron nomás puras hijas, un ejemplo. Pero el Inca, tuvo un hijo con otra persona, con otra mujer. Ya. Ese hijo es el único hijo que tiene el Inca. ¿Y ese sería el Auqui o no? Como les digo, habían pocas probabilidades de que el Inca no pueda tener un primogénito varón con la Colla. Pocas probabilidades. Pero con Digo, otra mujer sí. de 15 a 18 hijos, ¿tú crees que no vaya a haber tan salado habrá sido el Inca que no pueda tener un hijo varón? ¿No? Pocas probabilidades, por eso le digo, ¿no? Es un ejemplo. En el caso fuera así, yo creo que se pudo haber, lo que pudieron haber hecho es que el primogénito nacido fuera del matrimonio inca es incorporado al matrimonio inca, pero no es considerada la concubina. La Colla sigue siendo la Colla, pero el hijo, el primogénito fuera del matrimonio incaico vendría a pertenecer dentro de la realeza. Mis, otra pregunta. Mis, ¿Sí? por ejemplo, como el Inca tiene a su primogénita, como dijo usted, ¿Ya? la Colla no va a poder tener también su... ¿Cómo se dice? ¿A quién va a dejar su reinado? No, por ejemplo, como el Inca tiene Su descendiente. no, su otra mujer, un ejemplo. ¿No? Ya te entendí. Así como el Inca tiene sus concubinas, si es que la Colla puede hacer lo mismo, Ajá. no, Ajá. no podía. Bueno, Miss. No podía. Hay un porqué, Miss. No podía hacer eso. Un momentito. Ya. Parejas, la Colla tuviese su pareja. Amante. Ya. Si ellos estuvieran así en secreto y si alguien lo descubre, ¿qué pasa con la Colla? ¿Seguiría siendo Bueno, en primera instancia, primero estaría muerta. En primera estaría muerta. Destituida, ¿no? Destituida, resterrada, no es considerada. Pero no, en ese entonces las mujeres eran muy apegadas al hombre. Eran muy apegadas al hombre. El hombre era una representación de poder, de autoridad, y una mujer no podía hacer eso. Una mujer que... Sí, pero los hombres le podían engañar No, es que en ese entonces no había el término engaño. Es más, por eso les digo, no había No el término, existía la infidelidad. no había el término amante, por eso es que se les llama concubinas. No existía el engaño, no existía el que el Inca tenía amantes. No había eso, ¿no? Mis Bien. ahorita sí existe, mis. Bueno, los tiempos van cambiando y sí, ahora esos términos, ya no existe el término concubina, sino lo que existe es el término amante, ¿no? Pero bien, estamos viendo ese tipo de cosas que hace muchos años atrás había y era muy normal, ¿no? Lo que hoy en día pues ha cambiado bastante, ¿verdad? Ya ahora el símbolo de la mujer ya no Ahora en la solamente es actualidad representativo. le dicen hartas cosas a las amantes. Sí, no, pero a lo que me refería que ahora hoy en día la mujer ya no es solamente un símbolo representativo, sino que hoy en día una mujer ya es un símbolo de emprendimiento, ¿no? Muchas veces que se ve, ¿no? Emprendimiento, poder, voz, voto, ¿no? Lo que antes no había. Entonces, chicos, vamos avanzando porque nos falta poquito tiempo. Es una pregunta. ¿Sí? Yo le hice una pregunta en el chat hace rato, Miss, usted no me respondió. Entonces voy a ver la pregunta del chat. No había. A ver, Miss, si el Inca fuera estéril y no tenía hijos, pocas probabilidades, la verdad. Muy pocas probabilidades. Estamos viendo, lo que sucede es que estamos llevando lo que es la actualidad a lo que eran los años atrás. Y años atrás no existía ni siquiera que las personas fueran estériles. Ustedes no saben la alimentación que pudieron tener estos hombres y lo fuerte que eran, ¿no? Y ese tipo de cosas ni siquiera existían en ese entonces. Es más, que se hayan enfermado poquísimas veces, porque tenían una excelente salud. Y el que hayan sido estériles no se ha visto en la antigüedad. A ver, Carla,
Los quipucamayanes son parecidos a los chamanes. No, no. Vamos a ver acá. Cuando hablamos de la nobleza, que son los orejones y los de privilegio, están los quipucamayoc. Recuerden, los quipucamayoc habíamos hablado en la clase anterior. Eran los que tenían la capacidad, Los que podían la descifrar habilidad el quipu, los que de podían poder descifrar el descifrar el quipu. quipu. Muy bien. Entonces, ¿quiénes eran los que realizaban los ritos? Los sacerdotes. Ellos eran los que realizaban los ritos. Así es. Chicos, ¿Quién era el que voy a- tenía más poder, Miss? más poder, el Inca. Sí. No había nadie más que él. Chicos, vamos a detener aquí la clase.